por el caso que vamos, por el tema que vamos a revisar. Sin embargo, está bien. ¿Por qué? Porque de acá al final del curso, que es la sesión número 6 de este sábado al que viene, ahí vamos a resolver el caso y vamos a aterrizar mucho de los conceptos, sobre todo de los que vamos a revisar en esta sesión. ¿Sí? Como conversábamos, nuestra gestión de proveedores es muy importante. Es probablemente un factor clave de éxito dentro de nuestra cadena logística. ¿Sí? Muy buenas tardes, Luz Angélica, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, voy a compartirles entonces la pantalla. Me ayudan en confirmar si se ve todo bien. Sí, sí se está observando, Miss. Perfecto. Bien. Hemos revisado qué es cadena de suministros en nuestra sesión anterior. ¿Sí? Cadena de suministros empieza desde el requerimiento de materia prima hasta la entrega del producto terminado a nuestro cliente final, ¿sí? Y se concentra especialmente en un análisis de la producción, fabricación, transformación y del análisis a la atención al cliente. Cosa que no hace la logística, ¿verdad? La logística no contempla la parte de producción ni tampoco un análisis al cliente final, ¿sí? Sin embargo, luego todo es muy similar, porque contempla la materia prima, la adquisición de materias primas, salvo que la logística profundiza un tanto más cada tema que tenemos en esta cadena logística, ¿no? Proveedores, inventarios, almacenes, transporte, distribución, ¿sí? Entonces, es importante saber nuevamente, precisar que la cadena logística es parte fundamental de la cadena de suministros, ¿sí? Y dentro de la cadena logística nosotros decíamos que un factor clave de éxito, un área clave de éxito que nos ayuda a maximizar nuestros beneficios es cómo podamos manejar nuestra gestión de aprovisionamiento. ¿Recuerdan que mencionábamos ello en nuestra primera sesión? Ahora, cuando nosotros vemos nuestra gestión de aprovisionamiento, nosotros nos referimos al tratamiento que le damos a nuestros proveedores, ¿correcto? Está muy ligado. ¿Por qué? Porque cuando veo el aprovisionamiento, ¿con quién tengo que coordinar? Tengo que coordinar con nuestros proveedores, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo esta bonita cadena, la cadena logística, va enlazándose de una manera que nosotros la podemos ver mucho más clara, ¿correcto? Cadena de suministros, cadena logística columna vertebral, parte fundamental de la cadena logística que maximiza los beneficios y la rentabilidad es la gestión de aprovisionamiento y muy ligado a la gestión de aprovisionamiento que va de la mano y que nos ayuda a tomar pues decisiones y son nuestros socios, nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Que es la clase del día de hoy. ¿Qué es un proveedor entonces? Empezamos definiéndolo, sabiendo qué es nuestro proveedor. Acá el punto importante se encuentra en amarillo, en el círculo amarillo, ¿correcto? Son nuestros socios comerciales. Ese es nuestro proveedor. Son nuestros socios estratégicos. El proveedor es nuestro socio. No solo nos vende un insumo, es nuestro socio. ¿Sí? Eso es importantísimo, importantísimo. Sentirlo y saber que los proveedores son nuestros aliados, son nuestros socios, ¿sí? Entonces, ¿qué es un proveedor? Es aquella persona física o jurídica que provee o suministra profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros individuos, como forma de su actividad económica y a cambio de una contraprestación, ¿sí? Es decir, nos entrega un bien y nosotros le pagamos por ello, ¿sí? Ese es nuestro proveedor. Existen distintos tipos de proveedores. La definición que acabamos de revisar es de alguna manera la más completa y la más formal. Sin embargo, fuera de ello y de la definición que estamos revisando, lo que tiene que quedar muy claro en nosotros es que mi proveedor es mi socio estratégico. ¿Sí? Cuando yo busco un proveedor, estoy buscando a alguien que me va a llevar al éxito, que yo voy a poder
trabajar con él en la tranquilidad de obtener buenos resultados, ¿sí? Eso es lo primero que yo debo pensar. Si yo voy a seleccionar un proveedor que sé que no vamos a tener buenos resultados, que muy probablemente va a ser un proveedor que me entregue productos de mala calidad, que me esté fallando las fechas de entrega y demás, que estoy segura que muchos hemos trabajado con algunos proveedores así, ¿no? Que nos han tenido locos en fallarnos las fechas, la cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, si trabajamos con alguien con esas características, no vamos a lograr ningún éxito, ningún objetivo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros elegimos un proveedor que se vuelva nuestro socio, que se ponga nuestra camiseta y sea parte de la compañía, parte de nuestra organización, la situación va a ser bastante diferente, bastante diferente. ¿Por qué? Porque ese proveedor va a estar tan dentro de nosotros que va a conocer el negocio a forma de darnos soluciones que, es más, nosotros no lo vemos. Nosotros no hemos visto esas soluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que le hacemos el pedido de A y ellos nos responden con A más. Lo que queríamos más un atributo adicional, mayor tiempo de duración y más barato todavía. Ese es el socio que nosotros queremos, ¿sí? Ahora lo que tiene que entenderse es que son nuestros socios estratégicos, ¿sí? Sin embargo, para poder trabajar con estos socios, no se trata solo de no se trata solo de un contactar, comprar, recibir, chao. Contactar, comprar, recibir, adiós. No, se trata de toda una estrategia, de revisar cómo es que se tiene que llevar a cabo nuestra relación con este gran socio que estamos empezando a tener, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener claro. Tengo mi proveedor que es el seleccionado, ¿no? Que es el proveedor con el que yo voy a llegar a obtener mejores resultados. Entonces, tenemos que gestionar a nuestros proveedores, gestionar la información que tratamos con ellos, la información que tratamos de ellos, ¿sí? Gestionar. Entonces, vamos a tocar en esta clase el tema gestión de proveedores, ¿sí? Adicional, aprovecho en comentarles que todo nuestro curso se encuentra compuesto por las diversas cadenas, los diversos eslabones de la cadena logística, ¿correcto? Y estamos revisándolos en el orden que corresponde. Todos los estamos llamando gestión. ¿Por qué? Porque no los tratamos como mera acción. Tenemos que incrementarle, sumarle, añadirle ahí la parte estratégica, ¿sí? Que eso es lo que nosotros buscamos y ese es el objetivo del curso. Entonces, hoy vamos a tratar nuestra gestión de proveedores, ¿sí? El término gestión de proveedores también es conocido como SRM, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Supplier Relationship Management, ¿sí? Se define como un proceso de una empresa que provee y abastece todo lo que necesita otra empresa, asociación o un grupo para desarrollar sus productos o servicios, ¿sí? Ese proceso es muy importante. Este es importante para todo tipo de empresas. A veces pensamos que una gestión de proveedores tiene que tenerlo empresas que manejan una gran cartera de proveedores, empresas que de alguna manera tienen una línea amplia de productos y bueno, pues su operación es más difícil y por ello tienen que tener una gestión de proveedores. Pues no, si nosotros queremos lograr una rentabilidad, un análisis minucioso, lograr un éxito dentro de nuestro negocio, lo que tenemos que hacer es gestionar a nuestros proveedores desde que seamos pequeños, ¿sí? Es muy importante. Entonces, si estamos en compañías que recién están surgiendo, emergiendo y demás, empecemos analizando la gestión de proveedores, ¿sí? Como les menciono, no es solo exclusivo para las grandes multinacionales, también es para las pymes, porque cualquier suministrador puede tener un impacto directo a la calidad de los servicios prestados al cliente final, ¿sí? Todo aquello que tenga que ver con mi negocio y que pueda impactar, para mí es necesario, vital e importante poder analizarlo, ¿sí?
La empresa comerciante que se encarga de este proceso es independiente a la propia organización o empresa, ¿sí? Esta se encarga de vender bienes y servicios que serán utilizados para respaldar los propios productos o servicios. ¿Sí? Esa es nuestra gestión de proveedores. Como les mencionaba hace un momento, es tratar la información que manejamos con ellos y que manejamos de ellos, ¿sí? De nuestros proveedores. ¿Cuál es la importancia entonces? La importancia de la gestión de proveedores. Dar mayor previsibilidad de la cadena de suministros. ¿Recuerdan dónde empieza nuestra cadena de suministros? Nuestra cadena de suministros inicia con el requerimiento de materia prima. ¿Cómo inicia la cadena logística? Igual. Inicia con el requerimiento de materia prima, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a manejar una gestión de proveedores, es decir, asegurar que el proveedor con el que vamos a trabajar, el seleccionado, ¿sí? El principal es el adecuado, tenemos que aplicar una gestión de proveedores. Y esto nos permite dar mayor previsibilidad a la cadena de suministros, es decir, poder ver a futuro un resultado, ¿sí? Nos permite tener acceso a productos de mejor calidad, ¿sí? Esto muy claramente lo podemos ver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros gestionamos nuestros proveedores, hemos debido seleccionarlos, evaluarlos y tomar la decisión de qué proveedor es el ideal, el idóneo para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, al haber evaluado, analizado y demás, podré tener un proveedor que nos dé acceso a productos de mejor calidad. Ahora, acá hay algo muy importante. Gestionar a los proveedores no solo es una tarea, ¿sí? No solo es una tarea del área de aprovisionamiento. ¿Sí? Que como a él le llegan los pedidos, perfecto, entonces tú te encargas de gestionar los proveedores porque van a trabajar contigo. No solo es una tarea del área de aprovisionamiento, ¿por qué? Porque el cliente usuario, el área usuaria, el cliente interno, ¿sí? También forma parte de toda esta gestión de proveedores. ¿De qué forma? ¿En qué sentido? Porque si el cliente interno nos pasa el requerimiento con un tiempo necesario, un tiempo ideal para que nosotros podamos, óptimo, ¿sí? Óptimo es la palabra, para que nosotros como aprovisionamiento podamos buscar proveedores, cotizar, evaluar y demás, están contribuyendo de manera directa a que nosotros podamos aplicar una gestión de proveedores, ¿sí? Sin embargo, si nuestro cliente interno, nuestra área usuaria, nos pasa los requerimientos de un día para otro, urgente, ¿qué tipo de decisiones, qué tipo de gestión de proveedores podremos realizar? Ninguno, porque va a ser acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Es decir, mi cliente interno tiene la acción de pedirme urgente, urgente para mañana. ¿Yo qué tengo que hacer? Reaccionar y atender su requerimiento, porque es el cliente. En ese momento, en el momento en que yo empiezo a poder reaccionar para atender, ¿qué es lo que resulta? Que voy a comprar al primero que me tocó la puerta. Si tengo mucha suerte, me va a resultar bien. Y es probable que en una evaluación, el primero que me tocó la puerta iba a ser el seleccionado, ¿no? Y todo andaba bien. Sin embargo, también es probable que no funcione de esa manera, ¿no? Y que también es probable que no funcione de esa manera. Y que nosotros tomemos, ¿sí? La decisión de trabajar con el proveedor que nos tocó la puerta primero y resulta que es un proveedor que no tiene experiencia, no tiene stocks, sus tiempos son bastante altos, su precio es elevadísimo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una gestión de proveedores, ¿sí? ¿Por qué también es importante la gestión de proveedores? Porque nos ayuda a tomar decisiones comerciales. ¿A qué se refiere ello? A que cuando nosotros
no gestionamos nuestros proveedores, nos ponemos una venda en los ojos y no nos importa a cuánto está vendiendo la empresa. Recuerdan que en la sesión anterior conversábamos respecto a la alineación que debe haber entre compras y ventas. ¿Por qué tiene que haber una alineación entre compras y ventas? A ver, quién se acuerda? ¿Quién se acuerda para poder participar y ganarnos un punto adicional? A ver, ¿por qué tiene que haber una alineación entre compras y ventas? Cayetana. Sí, buenas tardes. Hasta donde yo entendí acerca de ese punto fue de que puede haber una mayor rentabilidad, porque al tener un costo, al permanecer el producto que hemos comprado, bueno, en este caso, la materia prima que se ha comprado y no se procesa y esta queda en almacén y no sale a la venta, entonces hay un costo allí que no, que nos está impidiendo tener el tránsito de regreso hacia nosotros, entonces hay una pérdida de rentabilidad. No sé si me expliqué. Sí, sí, y está bien la explicación, direccionándola a tener un exceso, un sobrecosto, ¿no? Un exceso, un sobrestock en el almacén. Ahí vamos bien, Cayetana, está bien. Sin embargo, la pregunta puntual es, ¿por qué es importante que yo tenga una alineación entre lo que compro y lo que vendo? A ver, vamos a ver a Margot, porque el área de ventas puede dar sus proyecciones mensuales para que el área de compras pueda abastecer adecuadamente. Ya, vamos a ponerlo un poco más aterrizado. Está bien, Margot, lo que dices. Sin embargo, ¿por qué es importante manejar el mismo plazo crediticio o el mismo plazo crediticio en ambos casos de lo que compro y lo que vendo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Es importante porque si yo compro a el contado y vendo para que haya ingresos de dinero. Correcto, Margot, exacto. Esa es la respuesta, para que el dinero se mueva, ¿no es cierto? El dinero esté fluyendo, tengamos liquidez, tengamos un flujo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, cuando yo no aplico una gestión de proveedores, ¿saben qué sucede? Sucede que yo hago mi adquisición al primero que viene, no importa si me da crédito a 60 días, no importa si me da crédito a 30, no importa si me cobra el contado, en verdad es indistinto, solo le pregunto si tiene el producto. Si lo tiene, bacán, lo compro, lo tengo conmigo. Si lo tiene, ya, coloco el orden de compra y listo. Pero me olvidé de revisar y de hacer mi alineación entre si estoy vendiendo a 60 días, lo que yo debo buscar como aprovisionamiento es gestionar que mis proveedores me vendan a 60 días. ¿Correcto? Eso es lo que debemos buscar. Perfecto. Regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Capacidad de tomar decisiones comerciales. Correcto, nos da la capacidad de da mayor previsibilidad, capacidad de tomar decisiones comerciales, ¿sí? A eso se refiere básicamente el hecho de tomar decisiones comerciales, a las líneas de crédito y demás. Seguimos. Gestión de proveedores. El win-to-win. Nosotros debemos trabajar pensando en el ganar-ganar, ¿sí? Es decir, consiste en la puesta en marcha de un proceso cuyo objetivo es la resolución de conflictos entre varias partes con el fin de que todos salgan beneficiados. Sí, correcto. ¿A qué nos referimos con ello? Nos referimos a que si yo voy a comprar, ¿sí? Yo estoy ganando una venta.
¿es cierto? Yo estoy ganando, perdón, yo estoy ganando que atienda mi materia prima, estoy ganando que me den un producto de calidad, estoy ganando un socio que me brindará soluciones de acá a largo plazo, ¿sí? El proveedor estará ganando lograr una orden de compra, la anhelada orden de compra, la esperada orden de compra, estará logrando que puedan cerrar, puedan cerrar negocios futuros, evaluar sus proyecciones de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, los dos lados tienen que ganar, ¿sí? No solo gana el comprador, por ejemplo, nosotros que estamos poniéndonos en la parte de compras, nosotros que estamos tratando, pidiendo, logrando que nos bajen el precio, nos den el producto, ¿no? No, tiene que ganar también el proveedor. Ya gana teniendo la orden de compra, pero también nosotros tenemos que pensar en el proveedor como un cierre total de la operación, es decir, ver las ventas que se concreten, que los pedidos que nos entregan sean pagados, ¿sí? Eso es lo más importante. Eso es muy, bueno, no es lo más importante, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque he visto en algunos casos, ¿qué sucede? Sucede que el, por ejemplo, se le dio una línea de crédito, ¿no? Al proveedor, no sé, una línea de crédito. Resulta que no se pagó la letra en el momento que debería haberse cancelado. ¿Y qué sucede? Sucede que eh, el cliente, es decir, nosotros como aprovisionamiento, deseamos hacer nuevamente una compra, ¿no? ¿Y qué pasa? Llamamos al proveedor para que nos atienda y nos dice, sucede que no me pagaron las últimas dos facturas. Entonces nosotros como aprovisionamiento le decimos, es que yo no veo eso lo ve finanzas, eso lo ve contabilidad, eso yo no lo veo, ¿no? No podemos hacer eso. Nosotros como aprovisionamiento nos tenemos que encargar del proveedor hasta el momento que se le pague su factura, hasta el momento que el proveedor ya tiene pagada esa factura, ¿sí? Hasta ahí tenemos nosotros que poder, hasta ahí tenemos nosotros que poder encargarnos de este proveedor. Si bien es cierto, no vamos a hacer la operación del pago y el desembolso y demás, sí debemos tener un control y sí debemos hacer un seguimiento al cumplimiento de esa obligación. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar qué tipos de proveedores tenemos, ¿sí? Antes de entrar a revisar los tipos de proveedores, me gustaría saber si tienen alguna consulta respecto a gestión de proveedores y les pido me den mientras van pensando alguna consulta, regreso en un minuto, por favor.
Bien, muchísimas gracias. Siento la ausencia un momento. Bien, vamos, no tenemos consultas, entonces vamos a regresar a nuestra presentación, ¿sí? Tipos de proveedores. ¿Qué tipos de proveedores tenemos? Tenemos proveedores en función a lo que ofrece. Existen proveedores de bienes y servicios destinados al consumidor o de factores de producción enfocados a las empresas, ¿sí? Tenemos proveedores con relación a la naturaleza jurídica del cliente, que pueden ser proveedores del sector público y del sector privado. Hay proveedores que atienden a ambos sectores sin ningún problema, pero hay proveedores que deciden especializarse, ¿no? O que algunos dicen, no, yo solo trabajo con el sector público, me conozco todas sus leyes, etcétera, etcétera. Sin embargo, dejo de lado el sector privado porque mi capacidad está copada, ¿no? Existe esa posibilidad, ¿sí? También podemos de diferenciarlos entre proveedores de alto y bajo contenido tecnológico, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que existen proveedores que tienen una capacidad tecnológica mayor, que su cadena de suministro se encuentra probablemente digitalizada, ¿sí? Que podemos acceder a sus plataformas, por ejemplo, hacernos nosotros mismos las cotizaciones, ¿no? Existen proveedores que entramos a la misma página y ponemos, necesito cotizar de tal material, en tales medidas, en tal gramaje, en tal calibre, etcétera, 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 estas condiciones, estas características. Y ya el mismo sistema, por la cantidad y las características que están estandarizadas en su plataforma, nos da un precio, ¿no? ¿Y qué más quisiéramos nosotros? Ingresar datos y que nos pueda dar un precio. Estos son proveedores que ya tienen muy desarrollada en verdad, su cadena de suministros, ¿no? Enfocada al cliente. Ahí nosotros estamos como cliente. Pero existen proveedores que no están tan digitalizados, ¿no? Que tienen un contenido tecnológico tan desarrollado y que tenemos que manejarlo con correo y demás, ¿sí? Esa es la diferencia que podríamos encontrar en ese punto. Bien, vamos a hablar ahora respecto a nuestra selección de proveedores, que es donde inicia todo nuestro proceso de gestión de proveedores, ¿sí? La selección de proveedores consiste en encontrar aquella empresa que ofrece el producto o el servicio que necesita otra compañía para producir sus productos o realizar su servicio, según los criterios marcados por la dirección, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos nuestros proveedores, antes debemos tener un procedimiento de selección de proveedores en los que se contemplarán ciertos criterios que nos permitan validar, aprobar, hacer check, continuar o no continuar con algún proveedor, ¿cierto? Ahora, para seleccionar nuestros proveedores tenemos que considerar algunos puntos, ¿sí? Sin embargo, antes de hablar de los puntos importantes respecto a la selección de proveedores, lo que tenemos que tener nosotros en consideración, es que necesitamos el tiempo necesario para nosotros poder seleccionar al proveedor, ¿sí? Si yo no tengo el tiempo necesario para seleccionar al proveedor, pues evidentemente no lo voy a hacer bien. Voy a tomar la decisión al primer proveedor que me toque la puerta, ¿no? Como conversábamos. Y sabemos siempre que lo urgente, lo rápido y demás, al final o no sale bien o no sale muy costoso, ¿verdad? También hay que considerar algo importante. Hay que considerar algo. No solo depende de nosotros, depende también de nuestro cliente interno, depende del área usuaria, ¿sí? Depende que nosotros eduquemos al cliente interno, eduquemos al área usuaria. Podemos, colocando ciertos plazos, ¿no? Colocando en nuestra política de compra sello, los plazos y demás, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conversar con el área usuaria para determinar cuáles van a ser los tiempos de hacer un requerimiento. Teniendo esos plazos, esos tiempos, nosotros podemos lanzarnos a buscar a nuestros proveedores y a seleccionar a nuestros proveedores, ¿sí? Ese es el
punto de partida. En la siguiente sesión nosotros vamos a hablar sobre planificación y vamos a hablar sobre nuestra ficha técnica, cómo nos deben hacer los pedidos y qué tiene que ver tanto la planificación, ¿sí? Entonces, ahí vamos a profundizar este tema y vamos a hacer llegar de pronto a nuestro cliente interno qué tan importante es que nos pida con tiempo, porque estoy segura que muchos tenemos el caso de urgente, urgente para mañana, ya lo necesito, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es importante para la selección de proveedores? Punto número 1, la búsqueda de opciones, ¿sí? Si yo no tengo opciones, no voy a tomar una buena decisión, ¿sí? Evidentemente tengo que diferenciar para qué o qué, ¿no es cierto? Porque si me van a decir que compre clips, no voy a buscar 5 proveedores para mi compra de clips cuando es 2 cajitas, ¿no? Por ejemplo, más me cuesta el tiempo, la búsqueda, la gestión, ¿no? Sin embargo, si hablamos de materia prima, que es a donde nosotros nos estamos centrando, ¿sí? O algunas otras compras en particular, por ejemplo, para una empresa, compra de papel bond puede no ser significativo, pero para una compañía más grande, la compra de papel bond puede ser muy significativo si compro 200 millares, ¿no? Entonces, eso depende de cada compañía. Pero es importante buscar opciones y evaluar nuestras opciones en las mismas características, ¿sí? Entonces, seguimos. Tenemos que informarnos de manera oportuna. Informarnos acá enfocado a 2 puntos. Uno, informarnos respecto al cliente, respecto al proveedor, ¿sí? E informarnos respecto a nuestro requerimiento. Y mencionamos la clase anterior. ¿Qué es primordial? Incluso recuerdo que un compañero nos hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué debo considerar yo como importante para mi gestión de aprovisionamiento? ¿Qué es muy importante? Y quedamos que como punto número 1 deberíamos conocer el negocio, ¿sí? Ese es el punto número 1, ¿sí? Conocer el negocio. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es informarnos, conocer el negocio, saber que el pedido que nos están haciendo es el correcto, está todo bien. Después de esa revisión, nos informamos de quién, de nuestra parte central de esta clase y nuestra parte central de la selección de proveedores, ¿sí? Es decir, de poder, informarme de todo lo referente a este proveedor, todo lo referente al proveedor, ¿sí? Tercer punto, solicitar histórico de clientes. Acá hay algo bien importante, bien particular que se está dando actualmente, ¿sí? Que es la solicitud de cartas. Ustedes han visto cuando armamos un CV, ¿no? Dice, por ejemplo, personas de contacto para pedir referencias, ¿no? Referencias, y pones la persona, el cargo y el número, ¿no? Por si quieren alguna referencia. Lo mismo se está estilando a hacer con los proveedores, es decirle al proveedor que te diga quién es su cliente y si tiene, en este caso se llama carta de satisfacción. Si cuenta con una carta de satisfacción. Si el proveedor cuenta con una carta de satisfacción, pues sí, está bien, ¿no es cierto? Tiene buenos precedentes. Entonces, ¿podemos solicitarle con qué clientes trabaja? Sí, sin ningún problema, ¿no? Incluso muchos de los proveedores como estrategia comercial colocan en su página o en su brochure, ¿no? ¿Cuáles son los clientes con los que trabaja? Y nosotros podemos llamar y preguntar, sí, no vamos a llamar de repente a preguntar y a nuestra competencia directa, ¿te está vendiendo y qué tal te funciona la materia prima, no? Sí sé que yo también la voy a utilizar, ¿no? Probablemente no. ¿Sí? Probablemente no, pero sí voy a llamar a preguntar cómo son sus tiempos de atención, si es un proveedor confiable, ¿no? Si le voy a hacer un depósito en adelantado, no va a salir corriendo, por ejemplo, ¿no? Podemos llamar y hacer esas preguntas. Y solicitarle cartas de satisfacción, ¿sí? Siguiente. Existen varias características a evaluar, no solo se evalúa el precio, eso es muy cierto. Cuando nosotros tomamos una decisión,
Eso lo vamos a ver diapositivas más adelante. No solo consideramos el precio, ¿sí? Consideramos la calidad, consideramos el tiempo de respuesta, consideramos una infinidad de características que tengan que ver con mi producto. Por ejemplo, si yo voy a comprar una impresora grande, ¿no? No una pequeña, producto grande, y tengo que evaluar proveedores, me interesa mucho considerar la garantía que me ofrece este equipo tecnológico, digamos. Pero si voy a comprar cuadernos, digamos, en grande cantidad también para regalar y para mi equipo y demás, la garantía no me es importante ahí, ¿no? Entonces, vamos viendo que dependiendo de los tipos de productos, es que nosotros podemos elaborar la lista de características que nos son relevantes revisar, ¿sí? Pero ya partimos de la premisa que no solo el precio es importante. Analizar el tamaño del proveedor. Y acá viene un punto muy interesante. No siempre el proveedor más grande es lo que a mi empresa le conviene, ¿sí? Que un proveedor sea grande, un proveedor sea pequeño, una empresa esté recién surgiendo y demás, en verdad no es perjudicial ni un caso ni el otro, porque los que ahora son muy grandes en algún momento estaban empezando, ¿no? Y también necesitaban la confianza de un cliente de poder comprarle, venderle, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es analizar el tamaño ideal para mí, para mi negocio, para mi empresa, qué es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, al saber qué es lo que yo necesito, puede que no tome exactamente al proveedor más grande, pueda tomar a uno de los proveedores más pequeños, ¿sí? Miren, les comento, probablemente nosotros pensamos, vamos a comprarle al distribuidor, ¿sí? Vamos a comprarle al fabricante, directo al fabricante, porque estoy haciendo todo un trabajo de investigación y voy a llegar al fabricante del fabricante, ya lo tengo, voy a tener mejor precio. Resulta que tu distribuidor le compra 1.000 toneladas y tú le estás comprando 20 kilos. Entonces, ¿el fabricante le va a interesar vendernos? Probablemente no, ¿no es cierto? Porque tenemos que pensar en nuestro negocio, ¿sí? Probablemente le da un precio mucho menor y el distribuidor nos da un precio mucho menor que el que nos ofrecería el fabricante, ¿sí? Pero ya hicimos toda una pérdida de tiempo, inversión en gestión, en horas, hombre, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, nosotros analizamos el tamaño del proveedor con ese fin, ¿sí? Ahora, también es importante saber el tamaño del proveedor para un tema de precios, ¿sí? Siguiente, valora si posee un código de ética. Ya, ese es un punto muy importante, el código de ética, ¿sí? El proveedor es nuestro socio estratégico, nuestro socio de negocio, es nuestro aliado, ¿no es cierto? Pero más que nuestro aliado, es nuestro socio comercial, no es nuestro amigo. Nosotros no vamos a conversar, nosotros no vamos a conversar con el proveedor pasando límites de confianza que no son permitidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como conversábamos en la sesión anterior, nosotros somos un área muy auditable y nuestra gestión de proveedores ¿qué es lo que nos puede, si no la gestionamos bien, qué es lo que nos puede traer como consecuencia? Sobornos, ¿sí? Favorecimientos que no son legales, etcétera. Entonces, por eso es que cuando nosotros seleccionamos un proveedor, es importante conocer, conocer si mi proveedor tiene un código de ética o no tiene un código de ética, ¿sí? Actualmente es muy valorado el código de ética, ¿sí? Actualmente es muy valorado el código de ética. Siguiente, solicitar pruebas para seleccionar a mi proveedor.
Sí, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer una adquisición, es importante que nosotros pensemos en lo que voy a adquirir se ve bien en precio, lo que voy a adquirir se ve bien en mi línea de crédito, pero lo que voy a adquirir le sirve a mi cliente interno, lo va a utilizar bien, está bien, cumple con todas las características técnicas que requiere. Probablemente, aparentemente sí, pero existen algunas materias primas que se necesita una muestra para hacer prueba. Y en verdad es muy recomendable hacerlo. Muy, muy recomendable. En 95% de materias primas se tiene que hacer pruebas, si no es más, ¿no? Entonces, miren, yo les comparto un pequeño caso que lo compartieron acá en una clase en ITEC, ¿sí? Y que ya lo he compartido en sesiones anteriores porque en verdad me parece un caso muy importante. Nos compartía la compañera, nos decía, nosotros somos una fábrica que pinta lanas, ¿sí? Y compramos pigmentos de proveedores locales. Sin embargo, encontré el pigmento que buscábamos, el tinte, para traerlo de importación. Estaba a un precio mucho menor, se veía muchísimo mejor en condiciones y lo traje. Cuando lo traje, no era el tono. Y el cliente final no quería ese tono, tenía toda una producción, toda una compra hecha que al final no sirvió, porque no se hicieron las pruebas, ¿no? Porque parecía, pero no era. ¿Qué hicieron al final? Al final, las lanas que fueron pintadas, porque al final se hizo la producción, las obsequiaron dentro de los trabajadores. Pero los trabajadores, ya ha habido otro problema, querían adquirir más lanas de ese color, querían adquirir más lanas de ese color, ¿a fin de qué? A fin de completar sus prendas y demás. Y cuando fueron a la tienda, resulta, a la misma fábrica en su empresa, resulta que ya no podían adquirir más de ese color, porque fue un error de producción. O sea, no iba a haber más, solo tenían ello, ¿no es cierto? Entonces, miren qué tan importante es solicitar pruebas, ¿sí? No en todos los negocios se hace, se realiza, pero si nuestra compra es importante, si es parte de nuestro proceso productivo, ¿no? Hay que hacerlo. Y eso influye mucho en nuestra selección de proveedores, ¿sí? Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría saber si todo está claro, si tenemos alguna consulta. Perfecto, acá tenemos consultas. Pilar, aquí también puede evaluarse la ubicación geográfica del proveedor. Sí, claro, sí, puede evaluarse la ubicación geográfica del proveedor. Eso puede ser una característica de valor en mi cuadro comparativo, ¿no? Me pasaron los datos, ¿no? Eso lo podemos ubicar en el punto que dice evaluar otras características que no solo es importante el precio. Podemos poner, ¿por qué? Porque yo voy a comprarle un proveedor que me vende de manera local en la ciudad puesta en tres días, pero tengo otro proveedor que me lo vende en su almacén, en su tienda, en su punto de venta en 2 días, pero de su punto al mío son 2 días más, al final me resulta 4, ¿no? Entonces, sí es importante, sí me mueve al momento de tomar una decisión, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Regresamos a nuestra presentación. Sí, quería hacer una pregunta. En este caso, si yo trabajo con productos agroindustriales y estoy consiguiendo un proveedor para la materia prima, tendría que ver la vida útil, ¿no? Del producto que ellos, bueno, de la materia prima de la que ellos me están entregando para poder procesarlo posteriormente. ¿Eso también se considera en este punto? Podemos considerar, sí, la vida útil, sí podemos considerar. Sí, nosotros vamos a ver un cuadro comparativo de proveedores, pero lo vamos a ver por acá. ¿Y dónde está nuestro cuadro comparativo? Ay, no lo tengo en esa presentación. A ver. No lo tengo. Si me dan un segundo, espérenme, les voy a mostrar un cuadro comparativo, ¿sí? Les pido un segundo.
Ya, perfecto. Nos vamos a saltar, vamos a saltarnos un punto nada más a nuestra siguiente sesión, ¿sí? En cómo iniciar una cotización. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Nos lo vamos a pasar a nuestra presentación de aquí. Está para revisarlo a detalle la próxima sesión, ¿sí? Sin embargo, les muestro aquí. Por ejemplo, cuál es el precio unitario, descuentos, infinidad de datos que me sean importantes a mí para mi negocio, ¿sí? La vida útil es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo estar considerando que una materia prima me cuesta 1.000 soles y otra materia prima me cuesta 1.000 soles, me cuesta 1.500 soles, digamos. Entonces decimos, la de 1.000 soles voy a elegir. Sí, pero la de 1.000 soles me dura 1 año y la otra me dura 3. Entonces la pienso, ¿no? Ahí mi análisis va a ser diferente. Sí. Sí es característica que pueda considerarse. No me queda muy clara la pregunta, Pilar, ¿cómo podemos hacer la comparación geográfica, la ubicación? Lo podemos hacer fijando el lead time. La ubicación geográfica fijando el lead time. Si va a ser entregado en consideramos, por ejemplo, la llegada del producto a nuestras instalaciones. Entonces, si uno va a demorar un día, otro va a demorar 3 días, por la ubicación geográfica, está implícitamente ahí en nuestro lead time. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces regresamos a nuestra presentación. A ti las gracias, Pilar, a ti las gracias. Perfecto, vamos. Después que ya hemos seleccionado nuestro proveedor, pasamos a evaluar a nuestro proveedor, ¿sí? Pasamos a evaluar a nuestro proveedor, que es punto muy importante, ¿sí? La calidad efectiva del producto o servicio. Definitivamente, la calidad efectiva del producto o servicio. Si mi producto cumple con las características, las condiciones para lo que fue creado, pues eso quiere decir entonces que cumple con la calidad, ¿correcto? El respeto de las cantidades. Sí, nosotros vamos a evaluar a nuestros proveedores considerando si tienen cumplimiento de la cantidad que nos dicen, ¿no? Porque muchas veces hacemos un requerimiento de 1.000 unidades, llegaron 998. Mi lote era de 1.000 unidades, ¿no? Entonces, nos genera un retraso en nuestra producción. Si comete un error de conteo, bueno, una vez podemos de alguna manera pues considerarlo, ¿no? Está bien. Sin embargo, si este error es un constante, no es un proveedor con el que me interese seguir trabajando, con el que me convenga seguir trabajando. No es un socio con el que yo quiero ir para adelante, ¿no es cierto? Porque voy a tener en el camino muchas veces este tipo de fallas, este tipo de situaciones en las que mis cantidades no estén de la forma correcta, ¿sí? Puntualidad de las entregas. Este punto es el que liga realmente la sociedad. ¿Por qué? Porque al hablar de socio, estamos hablando de ese proveedor al que probablemente sí lo llames para hacer un seguimiento y cerciorarte, porque esa es la función del área de aprovisionamiento, estar en constante seguimiento, pero no es ese proveedor al que tengas que estarle recordando, haz esto, pásame esto, ya me estás trayendo, me entregas mañana, ¿te acuerdas? No es ese proveedor. Cuando trabajamos con ese tipo de proveedores a los que los llamas, mañana tenemos la entrega, ¡ah! ¿Verdad? Era mañana, voy a ver cómo lo hago, voy a volar. Pero ya eso era lo que tú debías haber visto, ¿no? Entonces no tenemos un socio, no estamos caminando en la misma línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área de aprovisionamiento tiene una infinidad de cosas que hacer también. Entonces, trabajar con socios que tengan la respuesta, el cumplimiento, la puntualidad al atendernos, le alivia todo ese seguimiento innecesario. Valgan verdades, ¿sí? Siguiente, la velocidad de respuesta en caso de modificación, no conformidad del pedido. Si yo tengo un proveedor
y lo que usualmente pasa, ¿no? Cuando yo está buscando el proveedor generar una orden de compra, ¿qué es lo que pasa? Sucede, cuando está buscando el proveedor generar una orden de compra, sucede que nos llama, nos pasa rápido la cotización, está en constante comunicación con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que genera la orden de compra, empezamos la transacción, todo bien. Resulta que hay un error y le decimos, esto no está bien, ¿no? Tengo una modificación, ¿puedes ayudarme? Y ahí la respuesta baja, sí, un ratito que mi área de diseño lo va a cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, ese proveedor que nos da las soluciones de respuesta ya, ese es el socio que nosotros queremos, ¿sí? Y ligado a esto también la gestión de devoluciones. Existen proveedores que rechazas algo y luego tenemos que estarles rogando para que nos hagan la devolución. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el producto de vuelta, ya debía estar en la producción y resulta que por su error lo rechazó con el control de calidad. Y el proveedor tenemos que estar, por favor, ¿me puedes devolver? Y no debería ser así. Así como el proveedor busca lograr una orden de compra de manera inicial, así como busca lograr esa orden de compra, también tiene que hacer toda la gestión del movimiento para lograr solucionar una devolución. ¿Sí? Y acá les comparto un caso también. Resulta una compañera también acá en curso nos contaba, ¿no? Yo tuve un proveedor, ella tenía una empresa de venta de comida de perro. Y resulta que su proveedor era muy bueno, incluso habían generado cierta amistad, ¿no? Todo iba bien, siempre las compras eran constantes, era su único proveedor. Y ella no cotizaba en ningún otro lugar porque ya se sentía segura y respaldada. Resulta que un cliente viene y le dice, acabo de abrir la bolsa y tenía, no recuerdo bien el nombre que nos dijo, pero era algo así como gusanitos, algún bicho tenía dentro de la comida del animalito. Entonces, ella se queda mortificada y le ofrece hacerle el cambio. Cuando hacen la revisión, todo el lote entregado tenía este problema. No todo, pero había bolsas que ella abrió y evidenció este problema, ¿no? Cuando se comunicó con el proveedor para solucionar este tema, el proveedor, ¿qué es lo que hizo? El proveedor le dijo en qué condiciones lo tenías, cómo, que no sé, un montón de trabas para luego al final hacer el análisis y demostrarse que sí era su responsabilidad. Tuvo que llevarse la comida y hacerle el cambio. Pero, ¿qué creen que sucedió? Siguió comprándole a ese proveedor. Si el proveedor hubiera ido y le hubiera dicho, mil disculpas, me llevo la comida y te traigo una nueva y vamos para adelante, muy probablemente yo hubiera continuado. Pero esa poca predisposición y buena gestión de devoluciones hizo que ella parara y frenara el seguir la negociación y demás con el proveedor. ¿Sí? Y sin ir muy lejos, yo les comparto una experiencia. ¿Sí? Tuve una vez una oportunidad de estar en una empresa que vendía merchandising y se entregó unos ambientadores a un cliente, ¿sí? Es una empresa de compra-venta, ¿no? Entonces, recuerdo, se entregó un producto a un cliente y el aroma no era el correcto, ¿sí? Y el ambientador era blanco, pero por el exceso de aroma se puso medio amarillo. Entonces nos comunicamos con el proveedor porque era una empresa de compra y vende, ¿sí? Y se le indicó cuál era el problema, qué es lo que había sucedido. Y el proveedor dijo, sí, tienes razón, el producto está mal. Mañana, en 3 días te estoy enviando nuevos ambientadores, esos no me los regreses, deséchalos, no hay problema, te estoy enviando nuevos. Y es más, envío nuevos más un porcentaje adicional por los inconvenientes, ¿no? Evidentemente se siguió trabajando con ese proveedor porque tuvo una muy buena gestión de devoluciones y te genera más confianza para seguir con este proveedor, ¿sí? Capacidad de innovación.
Eso es lo que más buscamos en un proveedor, que nosotros le pidamos A y que nos pueda dar de respuesta B, C, D y todas las opciones que necesitemos para tener una mejor producción, un mejor servicio, una mejor atención a nuestro cliente interno. ¿Sí? Si nosotros vamos a estar con un proveedor que no tenga ninguna capacidad de innovación, que no esté buscando en el mercado, esto le puedo ofrecer, esto le puedo entregar, esto le soluciona este problema, ¿no? Es una relación muy, muy estática, muy a lo que te pido, me compras, ¿no? No genera valor. Entonces, si evaluamos dos proveedores, uno que tiene una capacidad de innovación alta y otro que no, me voy a quedar con el de mejor respuesta, ¿verdad? Suposición de estrategia comercial. Muchos tienen como estrategia comercial lograr ponerse en el lugar de la persona de aprovisionamiento, lograr que sean parte de la empresa, ¿no? Y no seguir siendo afuera el proveedor. Ese proveedor que logra ello, tiene ganada esa empresa, definitivamente. Bien, después de evaluar nuestros proveedores, nosotros ya los seleccionamos, los estamos evaluando constantemente. Después de seleccionarlos y evaluarlos, ingresan al ansiado catálogo de proveedores, ¿sí? El catálogo de proveedores es una base de datos en la que se guarda la información del contacto del proveedor con los que trabaja la empresa, ¿sí? Ahora, en el catálogo de proveedores debemos considerar un proveedor principal y por lo menos dos sustitutos, ¿sí? Porque el proveedor principal sí es uno con el que trabajo en constante, es mi socio, vamos bien, pero ¿qué pasa si hay un inconveniente y esa empresa, no sé, cierra, ¿no? Por un periodo de 2 semanas, no sé. Tengo que tener alternativas y ello tiene que estar dentro de mi catálogo de proveedores, ¿sí? Me parece que he sentido la campanita. ¿Tenemos alguna consulta? Luisa, ¿levantaste la mano? Luisa, ¿levantaste la mano? Cuéntanos. Angie. Bien. Siguiente. Vamos a hablar sobre gestión de proveedores ahora, ¿sí? 5 pilares de la gestión de proveedores. Ya hemos conversado sobre nuestra selección, evaluación y nuestro catálogo de proveedores. Ahora, cuando yo hablo de gestión de proveedores, me refiero a 5 pilares claves, ¿sí? Que son los que nosotros tenemos que estar en constante movimiento, monitoreo y evaluación, ¿sí? 1. Administrar la relación de los proveedores. Gestionar la información de proveedores, gestionar el desempeño de proveedores, gestión de riesgo, diversidad y cumplimiento de proveedores y gestión del ciclo de vida del proveedor. Muchos de estos puntos los hemos ido conversando a lo largo de la clase y en los puntos que hemos revisado respecto a selección y evaluación, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a tratarlos a mayor detalle. Listo. Gestión de información del proveedor. El primer pilar es la gestión de la información del proveedor. Es primordial tener una buena base de datos, ¿sí? ¿De dónde sale la base de datos? De nuestra selección, de nuestra evaluación, de nuestro catálogo, ¿sí? La base de datos debe estar con todos los proveedores interesados. Se puede establecer un esquema y aplicarlo a todos, ¿sí? Hay que tener en cuenta cómo se integra el distribuidor con la cadena de suministros y si se haría correctamente, ¿sí? Si nuestro proveedor encaja dentro de nuestra cadena de suministro, dentro de nuestra filosofía política, ahí va una evaluación muy relacionada al caso McDonald's que vamos a revisar este sábado al que viene, en nuestra última sesión. ¿Por qué? Como estoy segura, van a leer en el caso, se trata su cadena de suministro sostenible,
Si yo tengo una cadena de suministro sostenible, ¿qué tengo que buscar en nuestros proveedores? Que vayan en la misma línea, que su cadena de suministros también sea una cadena de suministros sostenible, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, estar alineados con nuestra cadena de suministros, ¿sí? Siguiente, gestión del ciclo de vida del proveedor. El segundo pilar de la gestión del ciclo de vida se relaciona en cómo se gestionan los proveedores según el estado en que se encuentra la empresa. Podemos tener distintos tipos de relaciones y fases para acabar contratando un comerciante o no otro, ¿sí? Sin relación, bajo revisión, evaluación, aprobado, privilegiado, contratado, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que se encuentre en el nivel más alto, evidentemente, ¿no? Que ya sea parte de nosotros, parte de la empresa, no que sea un proveedor que no tenga ninguna relación, nada de relación. Gestión del rendimiento o desempeño del proveedor. En este punto está ampliamente ligada la evaluación del proveedor. ¿Sí? Gestión del rendimiento está muy ligada a la evaluación del proveedor. ¿Sí? El tercer pilar se rige en base al rendimiento del proveedor para conseguir los mejores resultados. La importancia de este pilar es identificar y retener los mejores proveedores que mejoren la empresa. De esta forma se debe establecer unos KPIs apropiados para cada comerciante y las áreas de suministro, ¿sí? Vamos a tener una sesión completa de KPIs, que va a ser nuestra última sesión y en la que vamos a revisar el caso también, ¿sí? Los proveedores tienen que estar evaluados constantemente, evaluaciones sorpresivas, programadas, etcétera, como las planeemos, pero sí tiene que haber una evaluación constante, ¿sí? Ahora, esta gestión puede abarcar muchos aspectos, incluyendo la calidad del producto, la entrega, el comportamiento, el nivel de servicio, ¿sí? Para comprobar el estado del rendimiento del proveedor es importante ir haciendo un seguimiento del rendimiento de cada uno de ellos, de cada factor que nosotros evaluemos. Si bien es cierto, hemos revisado ahora ciertos puntos a evaluar, no son todos, ¿no? Porque también hay puntos en los que nosotros, como naturaleza de nuestro propio negocio, los pondremos para evaluar, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una imprenta, soy una litográfica, evaluaré el color que me envían, si la forma en que se pega el pigmento a los papeles es el adecuado, ¿no? Pero eso no lo valoran todas las empresas, lo valoré solo yo porque es propio de mi negocio, ¿no es cierto? Entonces, y es importante que se vaya haciendo seguimiento respecto a estos puntos, ¿sí? La empresa tiene que analizar todas las tareas que va a hacer el proveedor y ver el progreso para así poder lograr un triunfo. No descartemos al proveedor en el primer error, en el primer punto, en el punto que ya me pareció que cometió un error, que ya me pareció malo, ya lo voy descartando. No funciona así, necesariamente no funciona así, ¿sí? Gestión de riesgo, diversidad y cumplimiento de proveedores. El siguiente pilar se evalúan los riesgos del proveedor y su cumplimiento. Es importante tener presente el comportamiento de la gente, ya que este podría haberse involucrado con actividades fraudulentas, compromisos poco realistas o conductas discriminatorias, ¿sí? Y cualquiera de estos casos puede afectar directamente a la empresa, afectar la reputación de la empresa. Por ello es que mencionamos que en nuestra selección deberíamos revisar, pedir un código de ética de proveedores, ¿sí? En la medida que yo lo pueda pedir, en la medida que yo pueda estar, que yo pueda pedirlo, ¿no? Que yo pueda tenerlo, que yo pueda revisarlo, tengo de alguna manera más clara con qué estoy enfrentándome yo, ¿sí? Tengo más claro a qué voy, hasta qué puntos tienen límites o no. En el código de ética pueden incluso hasta decir
qué tipos de regalos pueden hacer a sus clientes. Y nosotros también como clientes debemos tener un código de ética, ¿sí? En el que diga qué tipos de regalos debemos recibir y qué regalos no debemos recibir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro código de ética, nos regimos a toda la forma de actuar respecto a valores de nuestra empresa, ¿sí? Administración de relaciones con proveedores. El último elemento de los pilares de la gestión de proveedores es la relación entre los comerciantes, es decir, entre el proveedor. Es el foco más importante porque implica compartir información estratégica con los distribuidores, de tal manera que se pueda fortalecer las relaciones para desarrollar mejores productos y servicios. Tener una muy buena relación, una muy buena comunicación, una buena compartir ideas y demás, no necesariamente una relación de salir los fines de semana con los proveedores. Esa no es la relación que nosotros estamos buscando. Nosotros apuntamos una relación comercial, a buscar un socio estratégico y que nos permita mantener el respeto, las líneas muy claras para poder tocar todo tema profesional de una manera muy tajante, ¿cierto? Bien. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a revisar si tenemos preguntas, si tenemos experiencias, alguna pregunta, alguna experiencia que compartir. Luisa. Pilar. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla? Espérame. Pilar, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo recién estoy iniciando una micro pequeña empresa que es de confección de lencería y hago lencería fina, no hago grandes cantidades. Estoy recién iniciando y bueno, en este caso, con respecto al rubro, en la parte textil, eh, se sabe que sería recomendable, en mi caso, mi proveedor debería ser Gamarra, ¿no? Pero en mi caso, como yo estoy empezando y es poca la producción, eh, yo solamente, bueno, quería compartir que hice un pequeño análisis y a mí no me convenía irme a Gamarra por el pasaje, el tiempo y por la pequeña cantidad de tela que yo iba a comprar. Entonces, hice un poquito de criterio, y porque estudios no tengo de lo que es logística, pero vi que muy cerca a mi casa mejor dicho, hay un centro de estudios de lencería, que no solamente es un centro de estudios, sino que también venden todo lo que es la parte para la producción de esta misma, ¿no? De lo que es la producción de lencería. Entonces, vi que era más factible comprarlo, porque está a unas cuadras de mi casa, vi más factible irme a comprarlo acá, lo que estaba cerca, y que lo que ellos me ofrecían, las telas, me refiero a los precios, claro, obviamente a comparación de Gamarra, tenían, tenían un porcentaje se puede decir, de elevación de precios con respecto a Gamarra, pero viéndolo por el lado, como le digo, del tiempo, del pasaje, yéndome a Gamarra, no me convenía irme a Gamarra. Entonces, he tomado la decisión de comprarlo aquí, ¿no? Cerca dentro de mi distrito, ¿no? Quería Y está muy compartir. bien. Está bien, te agradezco bastante, te agradecemos bastante la experiencia porque nos estás ayudando a poner en firme, a ver en firme lo que acabamos de revisar, ¿no? En nuestra selección de proveedores.
no necesariamente el proveedor más grande, el que hace una producción, porque cualquier persona podría decir, voy a iniciar un negocio de confecciones, me voy directo a Gamarra. Gamarra es el punto, ¿no? Sin embargo, has hecho un muy buen análisis buscando el proveedor que en este momento a tu negocio le conviene, lo necesita. Vas a llegar en un momento a Gamarra, tendrás máquinas, etcétera. ¿Qué vendrá más adelante? Te deseamos todos muchos éxitos. Sin embargo, o sea, tu decisión ahora, actualmente, es la correcta, está bien, ¿no? Y se alinea bastante a lo que hemos ido revisando en clase. Y estoy segura que a todos les ha servido muchísimo la experiencia que has podido compartirnos para poder aterrizar las ideas, porque eso es lo importante de aterrizar nuestras ideas, ¿sí? Profesora, la empresa donde laboro aplica el ISO 9001, calidad, donde evalúan, supervisan y hacen la reevaluación de proveedores. Que bueno, ahí es todo muy minucioso. Realmente el ISO no te dice cómo hacerlo, ¿no? No te da la pauta de cómo hacerlo. Te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y ya cada uno busca la metodología, la forma de cómo lo adecua para poder hacerlo. Pero sí, cuando uno es evaluado con un ISO, existen muchas solicitudes respecto a proveedores, ¿no? El auditor muchas veces pide, a ver, envíame tus 5 datos de 5 proveedores, y esos 5 proveedores te piden dónde estás tu catálogo, etcétera, ¿no? Tu evaluación de estos proveedores, tu calificación, etcétera. Gracias, Margot, por compartirnos la experiencia. A ver, pasamos a nuestra presentación. Bien, es importante conocer el término negociación ahora que estamos tocando el tema de proveedores, de gestión de proveedores. Y no vamos a desprendernos de gestión de proveedores todavía. La siguiente sesión seguimos con gestión de proveedores, análisis de demanda y demás, ¿sí? La negociación entonces se define como un proceso de comunicación entre al menos 2 partes, dirigido a alcanzar un acuerdo, ¿sí? Entre algo que ellos consideren que necesite llegar a un punto medio, ¿no? O a un punto de un ganador, ¿no? Pero que el otro tenga que sustentar, justificar, ¿sí? Orden de compra. ¿Qué es la orden de compra? La orden de compra es el documento muy anhelado por los proveedores cada vez que nos pasan una cotización, ¿no? Es lo que necesita tener cada proveedor, cada cotización tiene que estar amarrado a una orden de compra definitivamente. No siempre funciona así, a veces, ¿no? La orden de compra, es un documento legal que envía el comprador, es decir, el de aprovisionamiento, al proveedor, y en el que deja constancia del compromiso que asume el comprador, ¿sí? Que asume el comprador de pagar los productos o los servicios que le está ofreciendo el vendedor, y que el vendedor le va a dar con ciertas características que figurará también en la orden de compra, es decir, un win-to-win, ¿correcto? Un ir-ir. Sí, y también ahí se establecen las condiciones de pago. La siguiente sesión vamos a revisar todas las características a detalle de la orden de compra, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un recuento antes de terminar nuestra clase. La orden de compra tiene que tener la cantidad que estamos comprando, estar muy bien identificada. El producto o servicio comprado, con todas las características que éste incluya, con todas las características que en la siguiente sesión vamos a revisar, debe contener mi ficha técnica, ¿sí? Tiene que tener el nombre específico. Si tiene una marca, un modelo, etcétera, tiene que estar el nombre tal cual, para que nos sea también de fácil ingreso a nuestro sistema, a nuestro Excel, a donde nosotros lo registremos, ¿sí? Tiene que tener el precio por unidad, la fecha de envío. Muchas órdenes de compra no tienen la fecha de envío. Sin embargo, sí es importante tener la fecha de envío, ¿sí? ¿Dónde se va a entregar lo que nos mencionaba Margot? El lead time, ¿no? La locación del envío, la dirección de cobro y si existe algún acuerdo para el pago, ¿sí? Esas son las características principales que debe tener mi orden de compra. Con ello estamos concluyendo nuestra sesión de gestión de proveedores. Pasamos a nuestras últimas preguntas, ¿sí? Nuestras últimas compartir experiencias. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que gusten compartir
como hemos podido ver, nos suman bastante las experiencias. Y es más, las experiencias que conversamos, luego se vuelven experiencias para poder compartir con otros compañeros. Imagínense hasta dónde impacta. Carmen, cuéntanos. Profesora, buenas noches con todos. Tenía una duda con respecto a la orden de compra. Tengo entendido que la orden de compra es como una promesa de compra que se puede entregar, ¿no? Pero la duda es con respecto a si esa orden de compra se puede anular o no. La orden de compra puede anularse. Puedes anular la orden de compra, pero tiene que ser una previa coordinación en que lo que implica la orden de compra no esté iniciado, elaborado, etcétera, etcétera. Tiene que conversarse. Si bien es cierto, es un documento legal, ¿no? Que te valida, que te respalda, no es lo mismo que un contrato, que también en la siguiente sesión vamos a hablar nuevamente, vamos a profundizar en orden de compra y en contratos. Para temas más grandes es importante realizar un contrato. Entonces ahí sí, me anulas el contrato, penalidad, listo, aplicamos la penalidad, ¿no? Pero en un orden de compra, llamas, no me has ejecutado el servicio aún, ¿sabes qué? Lo postergamos de acá a 3 meses, no lo estoy anulando, lo estoy postergando, por la coyuntura del mercado, por el movimiento de mi negocio, etcétera. ¿Sabes qué? Es un tema de fabricación, necesito anular la orden de compra. No, que ya lo tengo listo, mándame fotos y evidencias de que lo tienes. Si lo tienes listo, no puedo hacer nada. No tengo fotos, no lo tienes listo entonces lo anulo, ¿no? O sea, puede haber esa comunicación con la orden de compra. Para ello, como les menciono, existen también el tema de contratos. De acuerdo, gracias. Gracias a ti, Carmen. Listo. Bien, señores, señoritas, hemos llegado. Me retiro. Gracias por la clase. Luisa, muchísimas gracias a ti por la participación. Espero que la clase haya sido del agrado de todos y que hayamos podido compartir. Muchas gracias por las experiencias y la hayamos pasado muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el día sábado. Los sábados a veces de poca audiencia porque es sábado, pero los invito a que seamos responsables y nos conectemos el día sábado. Hagamos un esfuerzo, ¿sí? Que tengan una muy buena noche.